Tutorial para desarrollar el capítulo 4. En el capítulo 4 nosotros tenemos el marco propositivo. Entonces nosotros debemos insertar lo que corresponde al capítulo, que es el capítulo 4, marco propositivo. Dentro del marco propositivo nosotros tenemos el análisis. El análisis corresponde a la parte previa al desarrollo del proyecto técnico. En este análisis nosotros tenemos el estudio previo. En el estudio previo nosotros debemos dar el marco conceptual o estructural de lo que corresponde a la empresa donde vamos a desarrollar el proyecto. Entonces, dentro de este estudio previo nosotros tenemos la misión y la visión. Entonces, es necesario desarrollar lo que corresponde a la misión. Recordemos que la misión es lo que hace la empresa y la visión es lo que la empresa quiere llegar a hacer. Recuerden que la misión debe explicar en forma concreta y realista lo que desarrolla la empresa y la visión algo alcanzable por parte de la empresa a donde quiere llegar en un periodo de tiempo establecido, ¿no? Que puede ser 5 años, 10 años. Luego tenemos el orgánico funcional. Dentro del orgánico funcional tenemos el organigrama. El organigrama debe representar cómo se organiza la empresa. Entonces debemos mostrar cómo se organiza la empresa. Aquí tenemos un ejemplo inventado, ¿sí?, de cómo estructurar el organigrama. Ahora ustedes pueden notar que unos tienen un color y otros tienen otro color. Bueno, hay que marcar dentro del organigrama de la empresa los cargos a los que se va a afectar con la tesis o con la investigación que está desarrollando. Una vez que nosotros tenemos marcados los cargos, nosotros pasamos a lo que denominamos el funcional. Las funciones, en cambio, se ponen las funciones de cada uno de los cargos que están marcados arriba, no de todos, solo de los que se marcaron arriba, y nosotros describimos o listamos las funciones que desempeña ese cargo. Dentro de las funciones que desempeña cada uno de los cargos que están marcados arriba, nosotros seleccionamos o marcamos las funciones en las que nuestro sistema va a intervenir. Por ejemplo, el gerente puede tener muchas funciones, pero nuestro sistema solo va a intervenir en 2 de las funciones del gerente. El contador tiene varias funciones, pero solo intervienen 2. La cajera tiene algunas funciones, intervienen todas menos una. Una vez que nosotros tenemos el funcional, nosotros registramos el procedimental. El procedimental es tomar esas funciones de ese cargo y describir cómo se articula o cómo se ejecuta cada una de esas funciones. Entonces, bueno, es simplemente un ejemplo, ¿no? No está realizado técnicamente, es solo para mostrar la estructura. Entonces, a cada función nosotros le registramos el procedimiento. Una vez que hemos logrado registrar el procedimiento de cada función, nosotros tenemos ya lo que corresponde al estudio previo de la empresa. Después de este estudio previo que está dentro del análisis, nosotros analizamos algo que se llama el objeto de transformación. ¿Ya? Nosotros teníamos en el capítulo 1 el objeto de estudio, que está vinculado con la investigación. Este objeto de estudio es básicamente la carrera que nosotros seguimos. El objeto de transformación, en cambio, es el objeto que está descrito en la misión de la empresa. Es a lo que se dedica la empresa. En este ejemplo, esta empresa se dedica a las ventas. ¿Ya? De este objeto de transformación nosotros debemos describir o debemos calcular la proyección del objeto de transformación. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros veríamos datos reales, ¿no es cierto?, que corresponderían desde el año 2007 hasta el 2011. Entonces serían los datos reales que la empresa tiene, ¿ya? Y los datos desde el 2002 al 2015, que es la suposición que este sistema va a funcionar unos 4 años, en base a las características que se ha determinado o que ustedes analicen. Entonces hacemos una proyección. ¿Cómo se hace la proyección? Simplemente se ponen los datos en Excel. Si se ponen los datos en Excel y luego se estira los datos, se ponen los datos conocidos y luego se estira los datos y genera. En este caso yo le redondeé para que me den datos exactos. Entonces una vez que nosotros tenemos esto, tenemos la proyección del objeto de transformación, nosotros realizamos una gráfica. Entonces en esta gráfica nosotros podemos observar
el transcurso de los años, las ventas actuales y cómo se proyectan las ventas. ¿Con qué finalidad? La finalidad es saber este objeto principal o primario de transformación que toda empresa debe tener. Por ejemplo, un colegio va a tener los estudiantes, un municipio va a tener los catastros, las comercializadoras generalmente las ventas. Entonces, este objeto de transformación es el eje del negocio. ¿Qué quiere decir el eje del negocio? Que todos los demás procedimientos, actividades están vinculados con este eje del negocio. De este eje del negocio nosotros debemos vincular o relacionar con lo que se llama las funciones o los procedimientos, ¿no es cierto? Entonces, del objeto de transformación versus los eh, procedimientos o funciones, ¿no es cierto? Entonces nosotros lo que hacemos es simplemente una regla de tres simple. De este lado ponemos el volumen actual en este año de cada una de las actividades, ponemos el valor proyectado, ¿sí? Que lo tomamos de la tabla, tomamos el valor proyectado del objeto de transformación y aplicamos una regla de tres simple para ir calculando todos los valores de acá, que serían calculados en función de una regla de tres simple vinculado directamente con el objeto de transformación, que en este caso son las ventas. Entonces, mientras mayor cantidad de ventas, debe haber mayor planificación de compras, de arqueo de caja, registro de compras, cada uno de los que nosotros tenemos aquí. ¿De dónde salen estos procedimientos? Son los procedimientos que están registrados o que están identificados aquí en el funcional, ¿sí? Entonces, esas funciones son las que están registradas abajo. De tal manera que nosotros ya tenemos identificado el volumen, es decir, eh, cuántos componentes vamos a estar para el año, por ejemplo, que establecimos como el ciclo de vida de nuestro sistema, que sería el 2015. Con esta información nosotros ya podemos calcular lo que corresponde al tipo de tecnología que necesitamos. ¿Ya? Ese es el objetivo de hacer esta relación, determinar todas las componentes que necesitamos. Una vez que nosotros tenemos determinada esta relación del objeto de estudio, perdón, del objeto de transformación, nosotros ya comenzamos a hacer el análisis técnico, es decir, ya comenzamos con algo que se llama la diagramación. En este caso el ejemplo sería UML, ¿no es cierto? Que sería el lenguaje de modelado unificado. Básicamente hay varias formas de hacer diagramas, pero actualmente se ha establecido como un estándar que es utilizado por la mayoría de empresas de desarrollo de software y está vinculada con las grandes empresas para el desarrollo de software. Dentro de los UML hay realmente varios diagramas. Considero yo pertinente, prudente hacer los casos de uso, que es una representación gráfica de los procedimientos que se encuentran en la parte superior que ya vimos, los diagramas de secuencia, que es la misma representación eh, de estos procedimientos, pero representados en una línea de tiempo. En cambio, los casos de uso solo se representan con los que son obligatorios y los que son incluyentes obligatorios y los que son extendidos son opcionales. Los diagramas de secuencia ya nos dan un diagrama en el tiempo. Este diagrama en el tiempo determina eh, los ciclos o los procesos que se pueden seguir y los caminos que se pueden variar. Luego tenemos los diagramas de clase. Estos diagramas de clase lo que determinan es los objetos que intervienen en el proceso, los objetos y los actores. Entonces, en este diagrama de clase básicamente varios actores y comienzan a transformarse ya en objetos. El diagrama de estado ayuda a representar los estados que puede tener cada uno de los objetos que hemos identificado en el diagrama de clases. Bueno, estos serían los diagramas básicos que se deben utilizar. Realmente se podría utilizar todos los diagramas que existen en UML, pero considero prudentes solo los de aquí. Obviamente estos están vinculados directamente con los procedimientos que se describen arriba, es decir, solo con las funciones. No hay que desarrollar ninguna otra que no sea
o no esté dentro de las funciones. Luego viene la fase de diseño. Bueno, aquí ya hay que hacer una división entre los diferentes tipos de tesis. Hasta el análisis, nosotros hacemos lo mismo para cualquier tipo de tesis de sistemas, ya sea una red, la implementación de un laboratorio o un programa. Pero ya en la parte de diseño va a haber pequeñas variaciones. Entonces, yo aquí voy a poner un ejemplo de lo que es software y voy a ir explicando cómo se haría si es que no es software. Pero las fases básicamente son las mismas. Todos tienen diseño, ya todos deben tener diseño. Entonces, en el diseño nosotros tenemos que diseñar lo que son los datos que se encuentra aquí, los datos, la interfaz, tenemos también lo que son los datos, la interfaz y la comunicación. Son los tres componentes. Dentro de los datos, los que hacen software tienen que describir lo que es el modelo lógico, el diccionario de datos y el modelo físico. O en orden, el modelo físico, el modelo lógico y el diccionario de datos. Parece que aquí está cambiado el orden. Bien, el modelo físico, el modelo lógico y el diccionario de datos. En el modelo físico se representa cada uno de los objetos identificados arriba, ya representados como entidades, y sus relaciones básicas o primarias. En el modelo lógico estas relaciones ya se van perfeccionando para tener una relación uno a muchos, y en el diccionario de datos ya se describe cada uno de los componentes de estas entidades ya transformadas en tablas. Entonces, de esa manera nosotros ya tenemos los componentes. Sigo cambiando. El modelo lógico, el modelo físico y el diccionario de datos. Bien. En cambio, para lo que corresponde a las redes o a los laboratorios, nosotros en el diseño de datos debemos describir los componentes o el volumen de transferencia de información que necesitamos para poder hacer el diseño. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros debemos identificar cuántos datos van a transferirse para identificar el número de puntos de conexión que tenemos, es decir, un diseño de la estructura del laboratorio. Debemos diseñar los componentes que se van a enlazar a nuestra red o el número de computadoras que vamos a tener en el laboratorio, en función del número de estudiantes o en función del volumen de transferencia de información, según sea el caso. En la parte de la interfaz nosotros debemos diseñar para los programas lo que es el arte. El arte corresponde a la parte artística, que son los colores, las fuentes. Las fuentes son el tipo de letra, la iconografía, los iconos que se van a utilizar. Hay que utilizar un solo estilo de iconos, no iconos de diferentes estilos. Pueden ser iconos realistas, tridimensionales, pero todos con la misma tonalidad y con los mismos colores. Los fondos, pues hay que estructurar o diseñar un tipo de fondos que se van a mantener dentro de la interfaz. Recuerden que las líneas rectas representan formalismo o formalidad. Las líneas curvas quieren decir eh, que no es tan formal, que es más orientado a jóvenes. Lo que corresponde en la distribución, es decir, cómo se va a estructurar ya todo lo que es el mapa del sistema y el diseño de los formularios, los mensajes, los reportes, es decir, cómo va a quedar un ejemplo. Y bueno, aquí me falta lo que se correspondería al mapa del sistema o cómo va a estar estructurado el menú. Este mapa del sistema se utiliza en lo que son las páginas web, como mapa del sitio. En un árbol expresa todos los niveles de comunicaciones que va a tener el sistema.